Estamos listos para estudiar una nueva serie de estudio. No matarás, la orden divina de defender la vida. Esta es la primera parte que se titula Un examen de la realidad del progreso de la maldad en la sociedad, porque ese es el punto de comienzo. Iniciamos con este principio. Dios es el autor, el dador, el preservador de la vida, y solo Él tiene el poder para decidir quién vivirá y quién morirá. Solo los que no creen en Dios o no lo toman en cuenta en ninguna decisión pueden elegir el aborto como una opción. El aborto quebranta la orden de no matar y en vez de preferir la muerte, mantener una defensa bíblica de la vida. Eso es lo que nosotros debemos tener. Los que amamos a Dios y su revelación, estamos convencidos que las Escrituras tienen respuestas para todos los asuntos morales más conflictivos de nuestros días. Los que amamos a Dios creemos en el estudio sabio y profesional de las Escrituras. Creemos que ellas nos entregan las respuestas que necesitamos con respecto a cualquier tema. Por lo tanto, no creemos en nuestra imaginación. Tenemos que ir a la investigación, la interpretación y la aplicación correcta de las Escrituras, que nos entregan verdades muy importantes, respuestas que son esenciales. Ante la pregunta ¿quién tiene derecho a la vida? La respuesta bíblica es que Dios es el autor de la vida, Dios es el dador de la vida, Dios es el preservador de la vida, y por lo tanto todas las personas que han sido diseñadas por Dios, todos los que por el decreto divino tenemos la oportunidad de vivir, tenemos derecho a la vida. No existe persona de ninguna raza, condición social, de ningún grado de enfermedad que no tenga derecho a vivir. Los niños, los ancianos, quienes tienen enfermedades mentales, quienes tienen enfermedades físicas, las personas especiales, las personas con discapacidades, todos tenemos derecho a la vida. Todos tenemos derecho de ser tratados como personas de valor y dignidad. Y también quienes aún no han nacido, que por la soberanía de Dios iniciaron el proceso de gestación en el vientre de su madre y lo van a terminar si una madre no lo interrumpe. Escuche este principio. Si el mundo los odia, recuerden que a mí me odió primero. Ese fue nuestro Señor. Si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como a uno de los suyos. Pero ustedes ya no forman parte del mundo. Si a ustedes lo aman por tener posiciones igual que los mundanos, ¿qué pasó? Dice, el mundo los odia, dice Jesús. ¿Recuerdan lo que les dije? El esclavo no es superior a su amo. Ya que me persiguieron a mí, también a ustedes los perseguirán. Y si me hubieran escuchado a mí, también los escucharían a ustedes. No los van a escuchar, dice Jesús. Les harán todo eso a causa de mí, porque han rechazado a aquel que me envió. Juan 15, 18 al 22. Eso es lo que hace el mundo. Usted no debe hacerlo. Hablemos del humanismo, es satánico. Todo lo que toca el liberalismo moral lo daña. Escuche este principio. Recuerde que solo existen dos reinos en este mundo. El reino de Dios al que pertenecen todos los hijos genuinos de Dios que creen que Él existe y que Cristo es su Señor. Y el reino de Satanás al que pertenecen todas las personas que no tienen a Cristo como único Salvador. Queridos jóvenes, queridos niños, si ustedes no tienen a Cristo como su Salvador, están perdidos. Es lo que dice la Biblia. Este mundo ha dañado todo. Desde la idea de un árbol de Navidad, no vacaciones, ¿por qué Navidad? Los distritos escolares ordenan que se elimine toda referencia de Cristo en la temporada de Navidad. Una nueva tarjeta de felicitación lanzada por la organización de abortos más grande del mundo, Planned Parenthood, en una temporada navideña, en una foto con copos de nieve, en el frente puso estas palabras: elección en la tierra, no paz en la tierra,
elección de matar o no un bebé en la tierra. Y al reemplazar paz en la tierra por elección en la tierra, hacen referencia a la elección del aborto en la tierra y se burlan de la proclamación angelical del nacimiento de Cristo mientras vinculan el aborto con la celebración del nacimiento de Cristo. ¡Qué tremenda herejía! Este mundo liberal moral está influenciando a algunos cristianos y yo no quiero que lo influencie usted. Se tomaron la educación para convertir desde los jardines de infantes, escuelas primarias, escuelas secundarias, universidades, en un centro de adoctrinamiento, de lavado de cerebro del izquierdismo, del progresismo, del humanismo mundial. Sus profesores están comprometidos a eso. Por eso prohibieron las oraciones. Han dañado lo fundamental. Han dañado las cosas sencillas y las más grandes. Se tomaron los medios de comunicación, la gran mayoría de los canales de televisión, los noticieros, la literatura, el cine, el arte está dominado por ellos. Aún Disney promueve la agenda LGTBI. El mundo está influenciando por todos lados, por eso tengo que advertirle que tenga cuidado. La música es una exaltación de la maldad, de la sexualidad, de la traición, el desamor. El arte se convirtió en grotesco. En el Museo de Nueva York, Solomon Guggenheim, Museo de Nueva York, pusieron un toilet, una taza de baño, para burlarse de los Estados Unidos. Según el museo, más de 100.000 personas hicieron fila para usar el toilet, para hacer sus necesidades. ¿Sabe cómo se llama el toilet? Estados Unidos. Estaba custodiado por un guardia de seguridad, pesa 103 kilómetros, 103 kilogramos, 227 libras de oro, en que en septiembre de 2019 evaluado más de 4 millones de dólares. ¿Ha entendido? Todo esto para comunicar que los Estados Unidos son un lugar de desperdicio. Eso es arte. Hoy tenemos obras de arte creadas con polvo, con excrementos, con sangre de menstruación, con grasa corporal. Así han dañado todo, porque todo lo que toca el izquierdismo lo daña. Antiguamente las obras de arte y la música estaban enfocadas en Dios, ángeles, el amor, los grandes conciertos. Todo para Dios. Tristemente la izquierda mundial, el progresismo, la religiosidad, el Dios hombre, el humanismo, representado por distintos gobiernos aquí en Estados Unidos por el presidente Biden, dicen que están trabajando para un nuevo orden mundial, el globalismo. Ya no lo están escondiendo, lo están diciendo. Ellos condenan, denuncian todo lo que quieren denunciar. A este país le dicen que es racista, xenofóbico, homofóbico y los cristianos también. Algunos de este país, políticos, dicen sentirse avergonzados de la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué? Porque no sigue sus gustos, porque aplica la Constitución. Pero ellos, este sistema de pensamiento que algunos de ustedes han seguido, fomenta el odio contra el país, fomenta el odio contra el sistema judicial, contra la policía, contra la gente conservadora, contra la raza blanca. Unen a los grupos indígenas, negros, latinos, para que odien a los blancos. Cuando los padres cristianos no quieren que sus hijos participen en desviaciones sexuales y los tratan de guiar para que sean lo que son, hombre y mujer, un legislador homosexual amenaza con quitarle a sus hijos alegando que los padres están abusando de ellos. Mientras tanto, los médicos mutilan sexualmente a niños que dicen estar confundidos con su género, realizan cirugías para cambiarle el cuerpo, los llenan de hormonas peligrosas en un intento que parezcan cosméticamente del sexo opuesto. Pero la mente nunca se cambia. Y todo esto mientras los políticos y los líderes actuales aplauden. Déjeme hablar un poquito del dominio de la maldad, respuesta lógica del odio a Dios. Tengo que hablar de esto antes para poder hacerle entender por qué la gente llega a pensar tan mal. Escuche este principio. Cuando la gente rechaza a Dios
y no cree que existe moralidad absoluta. Se autodenominan dioses y ellos eligen el bien y el mal y por eso pueden legalizar a su antojo por sus políticos o votos de la mayoría lo que la moral cristiana nunca permitiría. La realidad nos muestra que vivimos en una sociedad de niños mimados y demandantes y sobreprotegidos, de adolescentes rebeldes e irrespetuosos, de jóvenes de cristal, de hombres débiles, de mujeres airadas y resentidas. Esa es la nueva sociedad. Hombres afeminados, mujeres ahombradas, niños con exigencias de jóvenes, adolescentes con exigencias de adultos, sexo a placer, sexo a elección, porque ya no es un secreto. Están instalando el nuevo orden mundial. Antes lo ocultaban, ahora lo declaran. Hablando a los gerentes de varias empresas estadounidenses destacadas, entre las que se incluyen General Motors, Apple, Amazon, Alphabet, el presidente Biden les dijo: va a haber un nuevo orden mundial y tenemos que liderarlo y tenemos que unir al resto del mundo libre para hacerlo. Ese es el mundo de pecado, de maldad, de libertinaje. Pero Estados Unidos está entrando rápidamente en su propia era postcristiana, saliendo voluntariamente del amparo de la protección divina que la convirtió en la nación más segura, más rica, más poderosa que el mundo jamás haya conocido, y ahora desechan todo aquello. Un artículo en el North County Times de San Diego opinó: no se puede negar que la religión cristiana estuvo entrelazada con el gobierno en nuestros primeros días. Pero esa no es una razón para regocijarse, dicen ellos, porque ese mismo elemento sacó a relucir algunas de las peores características de nuestra historia. No, señores, las mejores. Es el cristianismo el que ha traído el progreso. El único cristianismo tolerado por los liberales de izquierdas, por los comunistas, por los ateos, es un cristianismo disecado que mantiene las fórmulas externas de la fe. Se visten de fe, pero ya no se adhiere seriamente a ninguna creencia cristiana con pilares firmes de doctrina y ética moral. Un editorialista del Boston Globe comentó recientemente: la agenda cristiana es de exclusión. Quieren quitarnos nuestros derechos, no protegerlos. La enmienda constitucional que prohibiría el matrimonio entre personas del mismo sexo, dicen ellos, sería la primera enmienda promulgada para quitarle derecho a las personas, no otorgarles ni proteger sus derechos. Es un anatema, dicen ellos, para el espíritu de la Constitución y nuestras creencias fundamentales como estadounidenses. Eso piensa el mundo del cristianismo. En Chile, mi país, la nación fue entregada para que sea dirigida por un hombre joven, ni siquiera se graduó de abogado, que ni siquiera ha tenido control de su propia vida y ha sido acusado de drogadicción, que fue el líder de las revueltas que iniciaron con adolescentes, con jóvenes universitarios, que luego se unieron otros ciudadanos, algunos pensando bien. Luego se unieron criminales y terroristas y produjeron saqueos de supermercados, provocaron incendios, destruyeron la propiedad privada, la propiedad de gobierno, destruyeron, quemaron iglesias católicas y evangélicas, destruyeron museos, derribaron monumentos. ¿Qué pasó? Piense, ¿por qué una persona puede llegar a eso? ¿Qué pasó en Colombia, que eligieron a un ex guerrillero del grupo llamado M-19 que asesinó a cientos de personas? Ese grupo causaron pérdidas millonarias al Estado, tuvieron a Colombia en un permanente estado de guerra, con guerrilleros, con paramilitares, con narcotraficantes, y que le costó al Estado millones de dólares. Y ese grupo
M-19 fue encargado de tomar rehenes en el Congreso colombiano. El presidente Petro ingresó al movimiento el 19 de abril con 18 años. Este movimiento, conocido como M-19, era parte de la llamada segunda ola de movimientos guerrilleros en el país que creció en toda la región en la década de los 70. Obviamente influenciados por la Revolución Cubana, la guerrilla del M-19 era una guerrilla urbana de corte socialista. El M-19 tiene a cuesta una de las tragedias más dolorosas de la historia reciente de Colombia. Esta guerrilla tomó el Palacio de Justicia el 6 de noviembre de 1985, en el centro de Bogotá. Durante 2 días el M-19, grupo al que perteneció el presidente Petro, durante 2 días retuvieron a 350 rehenes entre magistrados, empleados judiciales y visitantes, mientras el edificio ardía en llamas. ¿Por qué le digo esto? Ya vas a ver por qué. Tras el operativo militar para retomar el control del edificio murieron 98 personas, 11 más fueron declaradas desaparecidas. ¿Cómo llega una persona al mal? Nuestra nación aquí, 81 millones de personas votaron por este presidente Biden, que apoya el aborto, las mentiras, la transición sexual infantil, las personas transgéneros, la homosexualidad, el aborto, y dice ser católico. 81 millones de personas lo eligieron presidente, incluyendo cristianos. Y pregunta, ¿cómo pudo una sociedad caer tan rápido? ¿Qué tiene la naturaleza humana que le permite a una mujer creer que lo que está en su vientre no es un ser humano? ¿Qué le permite a las personas caer tan fácilmente en la corrupción, la maldad y el pecado, incluyendo algunos cristianos? Bueno, se hizo la misma pregunta y se ha hecho desde la Segunda Guerra Mundial. La pregunta era, ¿cómo pudo Hitler persuadir a maravillosos alemanes? ¿Cómo pudo persuadir a gente educada para que asesinaran a rehenes, mandaran a las personas a campos de trabajo forzados, las sacrificaran, las mataran de hambre, las mataran médicamente, las bombardearan? ¿Cómo una persona puede llegar a eso? ¿Cómo una nación tan culta como Alemania llegó a eso? ¿Cómo en los campos 31 millones de personas han muerto en distintos lugares? 1 millón de niños, al menos 6 millones de judíos. ¿Cómo puede suceder eso? ¿Cómo puede una población pasar tan fácilmente de la vida normal a ser asesinos? Usted podría hacer la misma pregunta de Rusia. ¿Cómo pudo Stalin convencer al pueblo ruso de masacrar a algo más de 20 millones de personas por no aceptar el comunismo? Colectivamente, 50 millones de personas son masacradas. Usted podría pensar que las respuestas son complejas. En realidad no lo son. Las respuestas a esas preguntas son simples. Escúcheme. Usted no es parte de eso, espero. Todos los no redimidos son de su padre, el diablo, que es un mentiroso, que es un asesino, que vino a hurtar, matar y a destruir. Y a menos que se restrinja eso en la naturaleza humana, se sale de control. Es fácil hacer que la gente haga el mal. Es la forma como estamos diseñados. ¿Usted puede reunir millones de personas para hacer el bien? Cuando la restricción del gobierno se afloja, se quita, se pervierte, cuando el gobierno ya no actúa para castigar el mal, para recompensar el bien, cuando el gobierno apoya comportamientos pecaminosos, todo el pecado explotará. Ya sea que el gobierno humano permita la maldad u ordene la maldad, en el caso de Hitler y Stalin, todos los dictadores comunistas. ¿Sabe usted que el comunismo ha asesinado a más de 100 millones de personas? ¿Usted entiende esa cantidad? Lo dicen las estadísticas, no lo digo yo. No en guerras, perseguidos políticos por no aceptar su fe humanista y en la creencia de que el hombre es Dios, que su moral es relativa. Las personas se unirán para hacer maldad porque somos malos por naturaleza. Usted no ve a un montón de personas amontonándose en la calle para correr a algún lugar a hacer el bien. ¿Cuántos es que llamen por Twitter, por todas las redes sociales?
llamar para hacer el bien, para construir una ciudadela para los pobres. ¿Cuándo se reúnen todos los carpinteros, albañiles para construirle casa a los pobres? El mundo es malo. La segunda parte de la respuesta, ¿y por qué avanza tan rápido la maldad? Es cuando el pueblo de Dios se aleja de Dios. Si un cierto número de creyentes genuinos, pero niños espirituales, que no han crecido en su fe, que no conocen sus doctrinas, que no conocen la moral bíblica, que no tienen la capacidad de comparar su antigua manera de vivir, comunismo, ateísmo, sexualismo, con las nuevas demandas del reino, no están listos para ser influenciados por el bien, sino por el mal. Cuando los líderes de congregaciones no están preparados, aunque son bien intencionados, y no entrenan a la gente para vivir sus doctrinas, su moralidad, no le exigen a los líderes conforme a la exigencia bíblica, mantienen a toda la congregación en la ignorancia. Aquí no los mantenemos en la ignorancia porque ellos son sujetos de engaño. Cuando ciertas personas han llegado al Evangelio y están en un proceso de conocer a Dios y cantan, oran, leen la Biblia, entienden ciertas verdades, pero no han comprendido el mensaje completo del Evangelio que le permite ser una nueva criatura y por lo tanto aún no han nacido de nuevo porque no han llegado a conocer toda la verdad que se necesita. Ellos son el blanco perfecto para que apostaten de la parte de la fe que han conocido, porque no han conocido todo lo que necesita para ser hijos de Dios cristianos y genuinos. Conclusión. El cristiano siempre debe ser un buen ciudadano que se somete y respeta a las autoridades y las leyes con integridad y responsabilidad, siempre y cuando no vayan en contra de sus doctrinas y moral. A la vez, debe elegir autoridades cuyos principios sean más cercanos a los valores cristianos y oponerse con fortaleza, respeto y autoridad a toda ley o acción de las autoridades que estén en contra de nuestra ética y que promueva o legalice lo que la Biblia considera maldad. Esa es nuestra obligación como cristianos. Yo la estoy cumpliendo. Pregunta, ¿la está cumpliendo usted?